pero es algo informal dentro de lo que esta realidad nos está trayendo hoy en día, y esa adaptación a esta nueva realidad que estamos construyendo. Es una realidad que definitivamente no hay experto hoy en día en el mundo que nos pueda decir para dónde coger, para dónde va a ir esto. Cada día nos sorprenden los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, las noticias, con nuevas disposiciones, con nuevos planteamientos de incertidumbre. Generan mucha incertidumbre las noticias, lo que está pasando. Hay gente que lo toma de manera pesimista, nosotros lo tomamos de manera positiva. Sé que Julián también, porque pues tenemos una muy buena comunicación permanente acerca de lo que pasa con Ubits, de los logros de Ubits, de cómo está evolucionando y qué está pasando en el mercado. Hoy en día con este tipo de herramientas tecnológicas que, como dice Margarita, pues un emprendimiento exitoso que se parece más a una empresa hoy en día por su tamaño, por su trayectoria, por sus ventas, por su valoración, por sus líderes, por esa evolución natural que tiene un emprendimiento, que es un par de personas con unas ganas enormes de hacer cosas, ¿cierto? Que pueden ser dos, tres o algunas más, y que se ponen de acuerdo para atentar en favor del mercado, en contra de los modelos tradicionales. Y es como normalmente los emprendedores nacemos, crecemos, nos gestamos. Julián, gran amigo, una persona que les quiero decir con una, y lo digo con mucho cariño y respeto, con una imagen muy positiva desde el punto de vista de ser humano, personal. Seguramente alguna vez te has peleado con alguien, Julián, en el colegio, qué sé yo, alguna cosa, pero la verdad no conozco una sola persona que genere o rabia o resentimiento o algo en contra de Julián. Y conociendo el ser humano que hay adentro, lo que conozco, que no sé qué tanto conozco, pero conozco a Julián de hace unos años, tuvimos la gran satisfacción, privilegio de tener a Ubits dentro de nuestros programas de aceleración en Hubbock, y ahí nos conocimos, y de verdad que es el momento de reconocer esa calidez humana, tuya y de Marta, tengo que decirlo también, pero particularmente, ya que estás acá y hablando puntualmente de ti, pues tuya, y sin duda eso se refleja en el desempeño de una compañía supremamente exitosa como es Ubits, que es motivo de orgullo de Hubbock, es un motivo de orgullo del país y del ecosistema de emprendimiento colombiano. No quisiera entrar en detalles profesionales y esto porque sé que son muchos, y por eso quisiera que nos regalaras primero, después de ese saludo, un poco de detalle acerca de tu vida profesional y de tu llegada a Ubits como cofundador. Bienvenido, Julián. Muchas gracias, René. Bueno, primero que todo, agradecerte el espacio para compartir, para conversar, como bien hablas, más como amigos que por un tema profesional. Sin duda, pues nada, por mi lado también sabes que tenemos una relación muy buena y bueno, gracias por el espacio. Para no alargar mucho el tema, les cuento un poco mi historia, porque terminé trabajando en temas de educación. Yo siempre soñé, o no soñé, pero siempre tuve cierta pasión por enseñar, y cuando me gradué de la universidad yo estudié ingeniería industrial en los Andes. El día que acabé materias volví al colegio en el que estudié y apliqué por un trabajo como profesor de álgebra. Ese fue mi primer trabajo. Tenía muy poca experiencia contra los profesores que estaban aplicando y competía. Quizás era el que menor experiencia tenía dictando clase, pero fue quizás más mi pasión, ganas y más energía por enseñar que cualquier otra cosa. Finalmente me dieron el puesto. Al principio creí que iba a ser muy buen profesor porque sabía, pues había estudiado ingeniería, tenía muy claros los conceptos matemáticos, pero muy rápidamente me di cuenta que no era buen profesor, que no tenía muy buen engagement con mis estudiantes, que no los estaba poniendo en el centro de mi clase y en mi atención 100%, sino estaba enfocado en tener claridad matemática, pero no en el espacio del salón, no en cómo ellos querían aprender.
Fue muy interesante porque yo soy millennial, hacía muy poco había pasado por el colegio, pero ellos ya eran otras generaciones, centennials, casi que nativos tecnológicos. El 60% del salón usaba en ese momento, tenía los famosos Blackberries, entonces hiperconectados ya. Y eso era algo que al principio me generaba web shock, pero con el tiempo empecé a aprovecharlo y mi formato de clase cambió, los ejemplos cambiaron, la experiencia de clase cambió, y eso pues derivó en el tiempo en mejores resultados. Luego fue una experiencia corta, fue de un año. Luego volví a la universidad, hice una maestría en ingeniería y mi enfoque en mi tesis fue en gestión de conocimiento organizacional para las empresas, y allí descubrí algo muy interesante, y lo que yo buscaba era demostrar qué ocurría en las relaciones que se crean al interior de una empresa o al interior de un colegio eh, en temas de gestión de conocimiento. Y mi gran resultado, lo que pude, digamos, descubrir y de alguna forma demostrar matemáticamente, es que las personas en las empresas o en las organizaciones crean redes de conocimiento, y los lazos que se crean entre más fuertes son, es decir, entre yo más comparto contigo conocimiento, entre yo más me involucro y hay más flujo de información, esos lazos se vuelven más fuertes, y en la medida que tengo más lazos de ese tipo, eso va a impactar en el mediano plazo en mi desempeño en una organización. Es decir, en el cumplimiento de mis objetivos, de mis métricas, y si lo llevo a un colegio o una universidad, en mejores resultados en mis notas. Entonces, muchas veces uno cree que es el más pilo, el más inteligente, el que mejor IQ tiene, pero lo que digamos, como mi gran conclusión es la capacidad para conectar y para compartir conocimiento. Y si eso es muy alto, ese indicador es muy alto, el resultado también va a ser muy bueno. Eso tardé un par de años trabajando en esta tesis. Luego me volví profesor en los Andes también. Entonces fui profesor de cátedra por cerca de unos 10 semestres, tuve unos 800 estudiantes. Aquí ya tenía, digamos, mucha más experiencia siendo profesor, dicté varios cursos desde temas de emprendimiento, estrategia empresarial, asesoré varias tesis en emprendimientos de base tecnológica, y en paralelo pues fui creando Start, tuve un par de fracasos, y llegó un momento donde conocí a Marta, que es mi co-founder en Ubits. Hicimos muy buen match porque ambos teníamos la misma pasión por educación. Martica en ese momento estaba expandiendo la operación de una universidad mexicana a Colombia, entonces entendía muy bien de plataformas online, entendía muy bien del producto, y digamos que tuvimos muy buen feeling, que a los 3 meses de conocernos empezamos a trabajar juntos. Y cuando arrancamos, pues arrancamos desde cero, 2 computadores en un cuartico, y empezamos a entender dónde había un mayor problema, si en colegios, en universidades o en empresas a nivel de educación online. O sea, éramos convencidos de que el tema tenía que ser online, que el futuro era online, pero no sabíamos por dónde arrancar. Y luego de varios debates llegamos a una conclusión, y es que el lifelong learning, es decir, desde que uno se gradúa de la universidad y ahí en adelante, son cerca de 40 años donde uno tiene que seguir aprendiendo. Y empezamos a desarrollar soluciones en este campo. Lo primero que empezamos a trabajar fue creando cursos a la medida para empresas, es decir, los cursos de onboarding, cursos de entrenamiento en producto. Con el tiempo empezamos maestrías, diplomados online, y adquirimos muchísima experiencia. Hicimos esto cerca de unos 3 años. Alcanzamos a hacer, yo pienso que unos 300 cursos en total. Fuimos haciendo bootstrap porque no habíamos levantado ninguna inversión, y íbamos creciendo. O sea, crecíamos, digamos, no en plata tanto, pero sí nos duplicábamos año a año en ese tiempo. Venía creciendo bastante bien el negocio, pero un momento, inicios de 2018, donde dijimos, estamos cansados del tipo de formato que estamos haciendo porque no nos permite escalar. ¿Sí? Y estamos pensando en pequeño. Era, bueno, vimos, ¿por qué no podemos abrir toda Latinoamérica? Y ahí nos dimos cuenta que nuestro producto era difícil de escalar, y vamos a mirar opciones. LinkedIn había adquirido Linda, hoy en día se llama LinkedIn Learning, y es una plataforma pues mundialmente conocida, muy grande, con un catálogo de cursos también muy amplio, y
y en general sus estudiantes puedan aprender cualquier cosa en el momento en el que lo necesiten. Y en esa decisión de crear el LinkedIn Learning para Latinoamérica. Con eso en mente empezamos a hacer fundraising. Tú sabes lo difícil que es levantar plata pues en Colombia, en Latinoamérica. Entonces hicimos los primeros esfuerzos en Colombia, luego pasamos fuimos a México. Bueno, venimos a México porque yo estoy aquí ahorita y terminamos en San Francisco. Y allí fue donde empezamos a levantar nuestros primeros tickets de ángeles inversionistas. Luego aplicamos a Y Combinator, entramos a la aceleradora. Y ahí fue cuando, digamos, hicimos ya por completo el cambio del modelo de negocio, terminamos de levantar nuestra ronda y creamos un nuevo producto. ¿En qué estado estamos? Pues digamos que lo lanzamos en diciembre de 2018 y para hacer corta nuestra historia, hemos crecido en promedio un 20% mes a mes desde que lanzamos. Abrimos 3 mercados que son México, Colombia y Perú. Hoy en día tenemos clientes en 8 países. Tenemos más de 350 cursos, que es el catálogo más grande hoy en día en español para entrenamiento en empresas. Y bueno, venimos muy bien. Ahorita estamos planeando desarrollar nuevos productos, expandirnos en nuevos mercados. Ha sido una labor grande, una tarea, digamos que impresionante del equipo que tenemos, tanto de tecnología como de creación de contenidos como comercial. Y en eso nos encontramos hoy en día. Julián, más concreto y más completa no puede ser tu presentación. Espectacular, muy bien, y creo que nos has dejado muy claro todo ese camino emprendedor y todo ese proceso de aprendizaje y de ensayo-error, 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 que es lo que un buen emprendedor aprende a hacer, a soportar, a ser resiliente a todo ese proceso de aprendizaje, porque es evidentemente frustrante, pero se requiere ese ADN emprendedor para precisamente llegar a donde ha llegado. Quisiera en este proceso, y mi primera pregunta va más en la línea de ese experto que te has convertido en EdTech o EduTech, que es básicamente la educación, pero conducida, enriquecida por la tecnología, por las tecnologías de información. Llevamos años haciendo eso, el mundo se está volcando y se está moviendo para allá, claramente, pero no puedo desperdiciar esta entrevista para preguntarte ese cambio como sector, digamos desde arriba, llevando mucho el dron, llevando el dron muy arriba, en medio de esta crisis, ¿cómo se ha afectado? Porque pues uno dice, sí, eso ahora todo toca por internet, y eso es un poco como los MBAs y todo, pero como sector, ¿cómo crees tú se ha afectado positiva y negativamente, que seguramente hay de las dos, con este fenómeno del COVID-19? Bien, yo pienso que son dos cosas fundamentalmente. Lo primero, hizo crisis el modelo tradicional de educación de 1800, que todo el mundo lo venía hablando, todo el mundo lo sabía. La educación ha sido una de las industrias que poca innovación había tenido. Yo creo que si hay 2 grandes categorías como de tipo de industria que no evolucionaron a la velocidad que debieron hacerlo a la par de la tecnología, es los gobiernos en general y la educación. Y pues esto no es algo negativo, digamos, yo creo que todos celebramos hoy en día que este modelo ya esté llegando a su fin. Es lamentable que una pandemia haya sido la que esté obligando en general a que esto pase, pero creo que esa es la crisis más importante y obviamente tiene unos efectos colaterales importantes. Lo que más se ha fortalecido, el gran ganador, es la educación digital. En el último estudio que hizo GSV sobre las proyecciones, ellos tenían pensado, o las proyecciones para el 2026 era que el mercado 2026 iba a ser 440 billones de dólares. Post-COVID, la proyección se incrementó y la proyección hoy en día está en $1 trillón para el 2026. Wow. Entonces yo pienso que el gran ganador de esto y $1 trillón de esta industria a nivel global.
Entonces, el gran ganador termina siendo, en este caso, la educación digital. Tal cual y coincido contigo en que sí, es un sector que como que se durmió, como que se quedó ahí, como que le faltaba tristemente un empujón tan fuerte y pues tan doloroso como este COVID, pero bueno, en esto estamos y esto trae cosas positivas y trae cosas negativas. Esa es la realidad. Todos hubiéramos querido que no pasara por el costo humano, pero qué bueno lo que nos está pasando desde el punto de vista de avance, de evolución, de irnos a hacer máximo aprovechamiento de lo digital. Vámonos por partes porque la educación es un sector muy grande. Estamos hablando de muchas partes y de muchas etapas. Vámonos a la etapa primaria, en esa formación de colegio, de primaria y secundaria que tenemos en Latinoamérica, que tenemos en muchas partes del mundo. ¿Cómo crees tú que la tecnología y más el efecto que se está teniendo con las circunstancias actuales del COVID-19, cómo afectará estos modelos tradicionales de educación de primaria y secundaria? A ver, yo creo que esta acá, como lo mencionas muy bien, esta categoría de colegios son unos de los más afectados porque es simplemente para poder operar, administrar, pero el aprendizaje en línea hoy en día, sobre todo en Latinoamérica, en colegios es muy bajo. Entonces, hoy, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que los papás están frustrados porque tienen que hacer las tareas de sus hijos mientras están en la casa intentando hacer homeschooling. Los colegios no saben cómo hacer un buen delivery de las clases porque los profesores no tienen la experiencia de cómo dictar un curso online. Entonces, aquí, yo pienso que aquí va a pasar la mayor innovación, el mayor aprendizaje, y es que una clase online no es la clase normal con un link en Zoom, eh, hecha en Zoom. Eso no es una clase online. O sea, el hecho que esté operando remoto no quiere decir que sea un buen curso online. Entonces, ahí va a haber una repensada grande en cómo los profesores aprenden a dar una clase online que es completamente, tú que tienes muchos años como profesor universitario y que dictaste cursos presenciales, que has dictado curso online. Cuando uno dicta un curso presencial, vale mucho la experiencia del profesor, la puesta en escena, cómo modera, cómo maneja los tiempos a lo largo de el chiste, el comentario, la pregunta, la interacción, y se pueden tomar decisiones muy rápidas en el proceso y es como, bueno, ahora quiero que hagan grupos, ahora quiero que hagan X o Y cosa. Entonces se presta mucho para que el profesor, partiendo de su experiencia, pueda generar una buena experiencia de clase. Cuando tú llevas eso, ¿y eso qué implica? Poca planeación, muy buena ejecución. Ok. Cuando el profesor hoy en día se vea volcado a hacer una clase 100% de ejecución, y la ejecución es muy mala porque no saben cómo hacerlo online, porque la experiencia no es lo mismo, no se puede transmitir igual, y ahí empieza a dar un reto grande y el resultado es una alta insatisfacción de los estudiantes. Yo creo que el reto grande hoy en día es entender cómo mejorar este tipo de plataformas y sobre todo cómo crear buenos cursos online, cómo medirlos, y también va a tener otra revolución interesante, y es que nos estamos dando cuenta que quizás lo que estamos enseñando en los colegios no es lo que debiéramos enseñar. Que el modelo de operar de 8 horas de clase y luego otras 3 horas en la casa haciendo tareas quizás no tiene mucho sentido, porque es como si uno fuera a trabajar a la oficina y luego 3 horas de tareas en la casa. No está bien. Y es como mi personal, no tengo hijos, pero no me parece adecuado, ¿no? En los colegios. Ejemplo, en Finlandia les enseñan en los colegios a cocinar, a planchar, a hacer tareas del hogar. Hoy en día el 90% de las personas cogimos un trapero, no digo que por primera vez, pero sí de una manera recurrente. Estamos barriendo, o sea, cosas, no sabemos cocinar bien. Es muy curioso ver en Instagram al principio de la pandemia la gente cocinando cosas muy básicas. Hoy en día ya vemos platos súper elaborados. Eso es muy interesante. Pero esos son skills que a uno no le enseñan, a uno realmente, y esto lo dicen muchos colegios, aquí educamos a la gente, los líderes del futuro, mejores personas
que los enseñamos a cómo trabajar en el futuro o cosas para la vida, pero realmente para la vida se enseña mucho y, y, y creo que esa es una gran crítica que hoy está pasando en los colegios. ¿Qué tipo de skills les estamos enseñando? Y si lo llevamos un poco más allá a quizás otros temas como finanzas personales. Creo que en ningún colegio enseñan finanzas personales o en ningún colegio enseñan, no sé, cómo comunicarse efectivamente, habilidades como storytelling o skills como resiliencia, adaptabilidad. Eso pasa muy poco y yo creo que la reflexión no solo va al tema online, sino va a qué estamos enseñando y en qué estamos preparando realmente, realmente humanos, buenas personas, muy buena ética y no la clase de ética donde hay casos y ejemplos que quizás ni siquiera aplican, sino de, por ejemplo, uno no se puede copiar en una tarea, eso tiene que estar tanto. Entonces, creo que la crisis en general en muchas cosas, en que estamos enseñando y la tecnología que utilizamos también para hacer una buena enseñanza en primaria y secundaria. Muy bien, Julián, me encanta y yo le sumaría un factor adicional. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchas cosas que tienen que reevaluarse y sobre todo esos contenidos, realmente qué tan necesarios son o no. Y puede que debió haberse hecho antes, pero como estamos con el COVID, pues entonces hoy el tener que concretar hoy mismo cambios y no proyectar cambios, ¿cierto? Creo que es un tema bien interesante. Adicionalmente, en la formación primaria, y lo digo por mi hijo, la intimidad del profesor en clase con sus alumnos se perdió, en la primaria y en la secundaria, ¿cierto? Entonces, el profesor sabe que al otro lado están unos niños, pero que perfectamente están sus papás y sus mamás escuchando la clase, ¿cierto? Entonces, los estándares de calidad comienzan a ser Así es. públicos, ¿cierto? Hay una cantidad de fenómenos, y lo digo porque soy padre y porque he estado detrás, y claro, no puedo hablar porque pues no quisiera yo invadir, es como meterse uno a la clase, en meterse al salón sin avisar, más o menos, ¿cierto? Pero es bien interesante el fenómeno, porque el profesor lo sabe, ellos saben, y entonces ya hay otra serie de dinámicas que comienzan a tener, y alguien que me comentaba en estos días, que es profesor de primaria y bachillerato, me decía, el nivel de exigencia que estamos teniendo es altísimo, altísimo. Entonces, seguramente el de siempre, o sea, siempre hemos tenido unos niveles de exigencia en los buenos colegios, llamémoslos buenos, aquellos pues que tienen bachillerato internacional y todas estas cosas, que se venden como educación para el futuro, como lo decías tú ahora, hace un momento, pues ese profesor siempre ha tenido una exigencia de calidad, pero hoy tiene testigos silenciosos de lo que si realmente si es bueno o no. Entonces, bien interesante ese fenómeno porque estamos aprendiendo todos de ello. Vámonos a la universidad, vámonos un poquito más adelante, porque ahí estamos más cerca a lo que es tu experiencia y yo creo que es bien importante y creo que es una voz muy autorizada la tuya porque tienes esa vivencia de ser profesor universitario, placer que compartimos, pero también tienes ahora la formación de empresas. Pero antes de hablar de empresas, hablemos de universidades. ¿Cuáles son los retos ahí? ¿Cuáles son los grandes cambios? Okay. Bien, aquí hay algo muy interesante y es que el 90% de los profesores universitarios nunca habían dictado un curso online y en el pasado, antes de Wow. este momento. Entonces te encuentras en tu cliente, o sea, pensando en el profesor, si sus estudiantes son sus clientes, son mucho más experimentados de lejos en el servicio de un curso online. Eh, entonces, aquí hay un reto grande porque la satisfacción está siendo muy baja, ha ido aumentando semana a semana, pero vamos a lo mismo, dictar un curso online no es simplemente poner la cámara, el link en Zoom y empezar a dictar, porque se pierde toda la experiencia de aprendizaje. Entonces, las universidades van a tener que empezar a trabajar muy fuerte en hacer un upskilling a sus profesores para entrenarlos a crear y a dictar muy buenos cursos online y que no se pierda el engagement de los estudiantes, que es algo que pasa y que funciona muy bien hoy en día y que pues, la experiencia que ya tienen muchos profesores hace que eso pase.
El otro día escuchaba a Alejandro Gaviria, el rector de los Andes, y Mm. decía, antes había, en el pasado teníamos programas online y programas presenciales. ¿Sí? Hoy en día, ¿qué va a pasar? Todos los programas que eran presenciales van a tener un componente muy grande de virtualidad, se van a dictar virtuales al principio, pero luego va a haber un mix. Y los programas que eran 100% virtuales van a empezar a demandar y a exigir algunos espacios presenciales. Entonces, casi que el 100% de los programas a futuro, así es como lo están viendo ellos, van a ser 100% blend. Con más o con menor intensidad, quizás hay gente que puede ir presencialmente siempre al campus, pero hay otros que no. O hay otros que van a ir la mitad y la otra mitad no. Y eso va a generar un montón de libertad para el estudiante muy interesante, y van a empezar a pasar cosas como, si yo hoy no puedo ir a la clase, tengo la ventaja es que la clase va a quedar grabada y la puedo ver en la noche. Si fui a la clase, puedo repetirla en la noche. Ahora, como los profesores saben que queda grabada la clase, de nuevo, alta exigencia en cómo dictas tu clase porque va a quedar grabada. Y si queda grabada, quiere decir que se puede compartir, quiere decir que cualquier persona la puede ver. Entonces, muchas cosas que a veces pasan a puerta cerrada en una clase, pues van a ser públicas, y eso va a demandar otro tipo de comportamientos, va a demandar mejor preparación y un montón de cosas bien interesantes. Muy interesante ese planteamiento y la desespacialización. Lo tocas allí, que me parece bien interesante, es porque es que la Universidad de los Andes, para los que no son de Colombia y están tal vez en este webinar, es tal vez una de la universidad más prestigiosa del lado privado. Del lado público está la Universidad Nacional y otras, y del lado privado hay otras, pero digamos que es una de las más prestigiosas que hay en el país en términos de varios de sus programas académicos. La Universidad de los Andes, como todas, tiene unos retos enormes en no solamente en transformar su modelo, sino también en su sostenibilidad. Y la desespacialización puede perfectamente hacer que la Universidad de los Andes y todas las colombianas puedan salir a buscar mercados afuera. Pueden ir a buscar mercados en Argentina de manera mucho más intensiva hoy en día, o en Europa, o por estudiantes europeos que quieran aprender en una universidad colombiana que está rankeada a nivel mundial y que tiene un muy buen performance, o en Estados Unidos inclusive, pero las de allá también. Entonces, esto se globalizó. Hoy veía el titular de The Economist de esta semana de la revista, y decía y lo tengo por acá, y es que como el fin de la globalización. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que la globalización llegó a su máximo culmen. La verdad es que ya globalizarnos no es viajar en avión todos los días y tener los cielos llenos de aviones, donde todos intercambiamos de todo, sino es esto, estar aquí. Y sé que hay personas de fuera de Colombia, porque hice algunas invitaciones en el exterior, y sé que esto, por las redes sociales que tenemos, pues nos llegan personas de todo el mundo. Y aquí este tema de la globalización en la educación es clarísimo, es clarísimo. Ahí hay un elemento de competencia interesante, ¿o no, Julián? Sí, y va a tener un impacto interesante, y es que, bueno, ya lo que ya hablamos, la calidad va a subir, pero adicionalmente los precios van a Los, bajar. pre los precios van a bajar. Tener formatos genera menores costos y Uh-huh. los precios van a bajar, y veremos, sobre todo a nivel de posgrados, mucha virtualidad. Yo pienso que hoy en día estoy 100% seguro que al menos el 90% de las universidades que tienen posgrados están pensando, si no los tenían antes, en hacerlos hoy en día todos virtuales. Y eso les va a permitir, lo que tú dices, globalizarse, y que la competencia, un profesor de una universidad en Colombia y un posgrado de una universidad en Colombia compita con los de toda Latinoamérica, compita, y que inclusive pueda llegar a andar con millones de latinos hoy en día en Estados Unidos, que es casi la población de Colombia. Entonces, casi que es el doble de mercado solo pensando en Estados Unidos. Imagínate, imagínate la oportunidad tan Creo que grande que las hay. puertas se abren, y van a pasar cosas interesantes. Yo pienso que también va a impactar van a haber programas más cortos. Entonces ya lo estamos viendo, MBAs que antes eran de 2 años, están pasando a 14, 15
meses, unos ya en un año, y eso va a aplicar para todos los posgrados. Van a haber cosas mucho más cortas, más económicas, 100% virtuales, y esto va a beneficiar en general a todo el mundo. ¿Tú crees que aparezcan nuevos jugadores? ¿Es el momento de que aparezcan nuevas universidades, nuevos MBAs, nuevas maestrías, nuevos oferentes? Yo pienso que sí, sobre todo porque las universidades son muy lentas lanzando nuevos programas. Entonces, situaciones como COVID, la globalización, la tecnología, obliga a que haya necesariamente que capacitarse muy rápido en nuevas cosas, lo que conocemos como el reskilling. Yo me entreno para otro trabajo rápidamente. Al ser las universidades lentas en esto, pues abren una brecha muy grande, un campo muy grande, donde nuevos jugadores que sean mucho más veloces, que entiendan mejor las dinámicas, puedan comerse ese mercado y puedan traer soluciones quizás mucho más pertinentes. Y pertinentes es lo que venimos hablando, más económico, los temas más actualizados muchas otras cosas que van a beneficiar en el largo plazo a todo el mundo. Perfecto, perfecto, Julián. Muy bien Ahora, dale, adelante. Dentro de todo esto hay un tema muy interesante y es que se va a requerir, o sea, es que hay algo que nadie sabe cómo reemplazar hoy en día, que es el campus. Los campus son muy importantes. Los estudiantes aman el campus y hoy en día hace poquito vi al CEO de Coursera, que pues tiene una visión global porque tiene alianzas con las 300, 200 universidades top en el mundo. Y el problema que están viendo los estudiantes es eso. Yo quiero volver al campus, el campus me gusta, entonces lo que va a pasar es que va a existir virtualidad, inclusive en el campus, pero algo que le preocupa a todo el mundo es cómo es ese relacionamiento. No sé si claramente a ti te ha pasado, uno dicta la clase como profesor, pero lo que pasa en el minuto después de que se acabe la clase, que los estudiantes se acercan, la pregunta, eso deriva después en otras cosas, las charlas de pasillo, que uno va caminando y se encuentra con otro profesor y empieza a co-crear cosas, tomarse el café, esos espacios pues se perdieron en este momento, todo el mundo va a querer recuperarlos, hay que mirar también como si algo de eso puede pasar online, pero es muy difícil, la creatividad e innovación que pasa en esos espacios es muy grande. Y eso yo pienso que va a ser uno de los principales retos y yo pienso que esa es la gran fortaleza que hoy en día tienen las universidades pues que existen hoy en día. Muy interesante. Y tienen que poder apalancarse de eso para... Claro. Muy interesante, Julián. Estamos notando cierta intermitencia en tu internet. No sé si soy yo o alguien me corrige, Juan, o alguien me corrige si es mi conexión o es la conexión de Julián, de pronto para que le puedas hacer algún ajuste. ¿Tú me escuchas bien, Julián? ¿Aló? Sí, estoy bien, pero mi internet falla de vez en cuando. Ok, bueno, ok. Okay, a todas estas, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque pues si veo allá el puente en San Francisco muy bonito detrás tuyo, pero físicamente, ¿dónde estás hoy? Aló. ¿Nos escuchas, Julián? ¿Me oyes? Hola, hola. Sí, ahí te Sí, escuchamos. espérate. ¿Me oyen? Sí. Ok. Estoy en México. Me voy a correr un poco, un segundo. Okay. Me acerco al internet. Sí, en Ciudad de México. En Ciudad de México. Muy bien, perfecto. Bueno, Sí. espero que puedas ahí, no te vayas a mojar, porque hay mucha agua debajo de ese puente. Ok. Vamos a hablar de esa experiencia tan grande que es el formar entrenamiento y formación para equipos ganadores, para equipos que se congregan en una organización, en una gran empresa, en uno de esos grandes clientes que tiene hoy en día Ubits y que ha tenido un crecimiento espectacular. Aquí estoy viendo, Luis y Diana nos hacen unas preguntas muy relacionadas con lo que son los KPIs de Ubits, pero me gustaría, antes de abrir y compartirte estas preguntas que están haciendo, que me parecen muy apuntadas,
¿Cómo ves la evolución del training, del entrenamiento empresarial, de la formación de los mandos medios, de la formación de directivos de empresas, de la formación de la base operativa de las compañías? ¿Qué hay ahí? ¿Qué resultados, qué cambios estamos teniendo? Bueno, ahí me gustaría ir un poquito para atrás y de nuevo con el contexto de COVID, que ha obligado ahorita a un montón de cosas y esto se va a volver general para todos. Y después, si quieres, hacemos énfasis como en cada una de las áreas. Dale. Pero lo primero es que la naturaleza claramente del trabajo cambió. Entonces, ¿ahí me oyen? Sí, 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 te escuchamos. ¿Me oyen bien? ¿Sí? No tan bien, pero Perfecto. te escuchamos. Yo te Entonces, escucho. hoy en día, eh, Hay un delay. ok, Tenemos voy a un hablar delay con quizás el un poco más internet. despacio para que, Más despacio. voy a hablar un poco más despacio. Entonces, lo primero, el primer gran reto que vivimos, hace poquito Deloitte hizo una encuesta rápida a CFOs en el mundo y 3 de cada 4 dicen que no van a volver a trabajar en las oficinas como antes. Entonces, va a haber mucho más trabajo remoto. En este punto, otro estudio de BCG muy interesante es vamos a pasar de COVID a una fase que se llama como la fase de la lucha, es decir, todo el mundo intentando volver a recuperar la economía, a recuperar los trabajos, a un montón de cosas. Y en esta etapa se van a requerir varias cosas. La primera es, yo como trabajo, como vuelvo a la normalidad, entre comillas, de mi trabajo, sin que sea normal. Y les doy un ejemplo de cosas o de skills que se requieren ahí. Imaginémonos una empresa de seguros que tiene agentes comerciales. Antes de COVID vendían puerta a puerta, face to face. Ahorita no lo van a poder hacer. ¿Sí? Y digamos que, ¿qué están haciendo en este momento? Link de Zoom, como ya hemos hablado, entrevista o pues reunión por alguna plataforma de estas. Pero el siguiente paso es ahora yo como entreno para hacer una muy buena llamada comercial, para conectar mejor con mis clientes. Entonces ahí van a empezar a haber un montón de entrenamientos de yo cómo me adapto al nuevo mundo rápidamente para mantener cierta normalidad de lo que estaba pasando y de cómo era mi trabajo. Ese es el primer paso. Lo segundo que vamos a ver, y esto es lo que estamos trabajando con muchos de nuestros clientes en Ubits, es cómo crear un kit de entrenamiento básico, o sea, cuáles son que nos van a servir y le van a servir a todas las compañías hacia el futuro de lo que se viene. Lo primero es cómo se expanden las habilidades para operar 100% online y que las compañías ser 100% productivas. Temas de cómo yo lidero equipos de forma remota, yo cómo me adapto rápidamente a todas las herramientas virtuales, yo cómo conecto con los demás y cómo trabajo con mi equipo también colaborativamente y trabajo en resolver problemas rápidamente, entre otras cosas. La segunda subcategoría es como desarrollar habilidades, tanto para innovar como para rediseñar los negocios. Entonces, temas como pensamiento crítico, cómo resolver problemas, temas de creatividad e innovación, porque las compañías se están repensando ya, están ajustando sus modelos de negocio y pues necesitamos esos es cómo yo rediseño el modelo de negocio que tengo en este momento, cómo soy más creativo, cómo innovo en diferentes soluciones. Luego vienen otros skills ya más de adaptabilidad y resiliencia, temas de inclusive cosas como time management, yo cómo administro mejor mi tiempo hoy en día, temas de salud mental, desde cosas de cómo yo mantengo mi rutina, cómo me entreno en la casa, cómo me alimento en la casa, cómo libero el estrés estando en la casa, las pausas activas que antes existían en las empresas, hoy en día ya depende de cada colaborador o de cada empleado y pues hay que mantener eso, entonces va a haber entrenamientos hoy en día enfocados a eso. Y vienen como muchos skills propios porque pues hoy en día la oficina de todos es la casa. Esas son como las principales como áreas que van a ser básicas de entrenamiento para todos. Y ya lo que se viene, el siguiente paso es cómo entrenarnos para las cosas que se vienen a futuro. Y aquí hay cosas muy interesantes, por ejemplo, va a coger mucha más fuerza el e-commerce.
Entonces, si bien hoy en día muchas empresas sí están montando sus portales, sus plataformas, pero todo lo que es la cadena de abastecimiento desde, desde ahí para atrás, para tener un montón de cambios y se va a tener que reajustar muchas cosas. Entonces van a haber nuevos roles, nuevos cargos en esas áreas. Ventas que antes hacían, o inclusive servicio al cliente que antes se hacía, inclusive pues presencialmente o por otros canales, pues se van a volver mucho más digitales y pues hay que repensar y reentrenarse en estas áreas. Las áreas de tecnología van a cambiar también considerablemente y la tecnología va a empezar, todo el mundo va a tener que aprender de tecnología, ¿sí? Y aprender de tecnología para alguien, una empresa, para un líder, un gerente, no necesariamente es hacer el código para hacer machine learning dentro de mi empresa, sino es qué es machine learning, que es blockchain, que son todas estas nuevas tecnologías y si yo las entiendo y sé cómo funcionan, pues ya después contrato al experto para que me ayude a montar eso y poder estructurar ese tipo de tecnologías en el negocio. Entonces va a haber una innovación muy grande. Y yo pienso que el cambio más grande que vamos a vivir es que muchos trabajos van a dejar de existir. Y ya lo venimos viendo, temas sencillos como las personas en las tiendas, los vendedores de tiendas, los cajeros. Amazon ya hace algún par de años lanzó sus tiendas donde coges los productos, los metes en la canasta, sales o en una bolsa, sales y se te evita automáticamente de tu tarjeta de crédito, de tu cuenta de Amazon y ya está. Y eso va a empezar a pasar porque ya la gente pues, no va a querer esa interacción y que el cajero le pase el producto y esas cosas pues, van a dejar de existir. Y si vamos un poco más allá, los carros autotripulados de Tesla, de Uber, de Google, que todo el mundo está trabajando en eso ahorita, pues los conductores van a dejar de existir en el corto plazo. Entonces, COVID lo que hizo fue acelerar mucho esto y lo que va a empezar a pasar en las empresas es categoría nueva de entrenamiento y es la siguiente. Amazon hace un par de años le dijo a muchos de sus empleados, todo tu trabajo va a existir, te va a dar la opción de reentrenarte en estos dos o tres trabajos diferentes, que puede que puedas aplicar a ellos en Amazon y si no, vas a poder aplicar en otro trabajo, en otra compañía, pero te estoy dando la herramienta para hacer eso. Entonces eso se va a empezar a trasladar ahorita también al resto de y en América, sobre todo empresas que van a tener que prescindir de ciertos cargos. Ahorita vimos Airbnb que tuvo que despedir al 5% de su fuerza laboral de un día para otro. Y los que quedaron tenían una cita al día siguiente donde su líder les iba a decir si su rol había cambiado o no y si había cambiado, cuál era ahora ese rol. Entonces, internamente va a tener que reentrenar a mucha gente para poder adaptarse y poder cambiar y ajustar su modelo de negocio. Entonces, eso se va a volver muy relevante ahorita y las compañías van a tener que capacitar o los gerentes de recursos humanos, como esas tres áreas que mencioné, cómo operar en la normalidad de alguna forma en el corto plazo. Segundo, cómo para adaptarme a los cambios, para innovar en el negocio. Pero tercero, entrenar o reentrenar en los nuevos cargos que se van a crear o en inclusive a las personas que que vayan a salir de la compañía. Entonces yo pienso que son como los tres movimientos más grandes que van a pasar y eso implica todos los cargos. Muy chévere, muy completo y muy apuntado, pues, sobre todo para los empresarios que hoy en día están viendo cómo salir de esta crisis y cómo van a tener que entonces rearmar sus equipos, llevarlos a un cambio, en algunos casos brusco, súbito, de reentrenamiento para poderles dar la oportunidad de continuar con la compañía, porque no se puede parar y cambiar bueno, listo, entonces estos ya no son los talentos que necesito, entonces los voy a despedir y contrato a alguien que venga ya entrenado. No, ¿entrenado en qué? En algo nuevo que todavía el mercado no ofrece. Ahí es donde se arma ese dilema para el empresario pues,
con toda seguridad mejor siga con su talento. Seguramente habrán cargos que ya no tienen sentido que se tengan dentro de la organización, pero los que quedan, pues así como citabas el ejemplo del muy buen ejemplo de Airbnb, pues hay que hacer un reentrenamiento y ahí hay una oportunidad para Ubits como empresa proveedora hoy en día de esa solución para esos empresarios. Hablemos un poquito de Ubits porque aquí hay un par de preguntas bien interesantes y la primera está muy relacionada con lo que venías hablando, Julián, y es de Diana Garzón y es cómo ha cambiado, bueno, de Diana, no, sí, Diana tiene dos preguntas aquí. ¿Cómo ha crecido la empresa como resultado del COVID-19? O sea, ¿qué pasó con el COVID-19? ¿Incrementó el crecimiento? ¿Paró el crecimiento? ¿Lo mantuvo igual? ¿Cuál es el resultado en términos de crecimiento de la empresa? Ok, aquí tenemos dos variables importantes. La primera es los usuarios activos diarios que veníamos teniendo. Crecieron por 3, en algunos países por 4, y es porque todo el mundo está en la casa, tiene más oportunidad para entrenarse, muchos retos, entonces el consumo se incrementó considerablemente de los usuarios que ya teníamos, de los clientes que ya teníamos. Eso es lo primero. Es muy interesante porque Ubit se vuelve mucho más relevante y más importante para las empresas. Lo segundo, a nivel comercial, la demanda de compañías nuevas que estaban buscando soluciones como Ubits o que nos contactaban, bien sea por nuestro sitio web, por nuestro equipo comercial, etcétera, se incrementó 10 veces en el segundo bimestre del año. 10 veces. Lo ha sido bastante interesante, 10 veces. Es decir, nosotros tenemos un modelo donde las empresas solicitan un demo de Ubits para conocer cómo funciona, y esa demanda de esas solicitudes se creció 10 veces. Entonces, Wow. ahorita tenemos cerca de unas 300 compañías, y cuando hablo de 300 compañías, hablo de compañías de más de 250 empleados para arriba, muy grandes, todos los mercados, desde las grandes compañías de financieras como bancos, compañías de seguros, de oil and gas, entre otras industrias, retailers grandes, que en este momento están probando. Y pues, también lo lanzamos y fuimos muy agresivos con esto para poder apoyar a muchas empresas, y poder hacer masivo y pues aportar a la sociedad de cómo ayudar a las diferentes empresas a entrenar remotamente a su gente que hoy en día no lo pueden hacer presencialmente. Entonces, funcionó bien, ha sido bastante exitoso como esta estrategia, y ahorita pues estamos muy expectantes también de la evolución de esto. Muy bien, buenísimo, buenísimo, porque todos estamos siendo afectados por el COVID-19 claramente, y pues enhorabuena, pues lo que tenemos son buenas noticias desde el lado de Ubits, de cómo se ha mejorado ese volumen de clientes, esos cierres de ventas. Hay otra pregunta que tiene mucho que ver con el papel de las aceleradoras como Hotbox, como Y Combinator, y pregunta Luis Estefan, perdón, con respecto a la experiencia de Ubits por la aceleradora Hotbox y Y Combinator, ¿qué le aportó para el crecimiento de la empresa? O sea, ¿cuál fue el aporte que recibiste de estas dos aceleradoras? ¿Qué nos podrías decir a eso, sobre todo para los emprendedores seguramente que nos escuchan y empresarios? Ok. Bueno, vamos a entonces hacerlo por partes. Nuestra experiencia en Hotbox, o sea, antes de Hotbox nosotros, digamos que sí nos consideramos emprendedores, pero no teníamos una noción y una claridad de que era emprender. Teníamos un negocio que estaba funcionando bien, pero no teníamos un entendimiento claro de cuáles eran nuestras métricas de negocio, de qué deberíamos controlar, de cómo pensar en grande y cómo decir, ok, voy a crecer ahora 3X para el próximo año, o voy a incrementar de esta forma a mis usuarios. Cómo pensar también en grande. Entonces, digamos que el chip en muchos casos nos cambió, más tener un mentor. Nosotros nunca, pues no hemos tenido mentores antes de eso, no teníamos como ni siquiera una junta asesora ni nada. Entonces, eso también nos cambió un poquito el chip, y es necesitamos ayuda, necesitamos conectar con gente con mayor experiencia que nos permite, nos dé buenos consejos y nos obligue también llegar a
como a ese siguiente nivel. Entonces, algo chévere del modelo de Hotbox es que cada semana o cada 15 días nos sentamos con nuestro mentor a cargo, que era Adriana Arcila, y Adriana nos ayudaba un montón era como nuestra junta. Entonces preparábamos nuestros mini reportes y al interior de la compañía, y genera más disciplina y te enfoca, porque uno a veces como emprendedor empieza a trabajar voy a lanzar 8, 5, 6 productos, y entonces está trabajando mucho, y al final a lo que llegamos es un solo producto y crécelo mucho. Entonces nos hizo repensar muchas cosas. Eso fue lo primero. Obviamente también cómo preparar nuestro pitch para un inversionista, nuestro pitch para otras audiencias. Esos fueron como unos aprendizajes grandes en ese momento. Ya cuando entramos a Y Combinator, ya la empresa estaba mucho más madura, el negocio estaba mucho más grande, teníamos mucha más experiencia. Aquí lo que valoramos mucho más fue, uno, el networking con emprendedores de todo el mundo. Entonces, pues, habían startups de todas partes, no solo de San Francisco, sino de Australia, de Europa, de Asia, de México, de Brasil, etcétera. Entonces, eso te enriquece mucho como emprendedor, ese tipo de conversaciones, y ver sobre todo muchos negocios diferentes. El batch de YC es de cerca de 120, 150 startups de todo tipo, desde temas de biotech, de salud, de temas relacionadas a machine learning, a inteligencia artificial, de fintech, conocer de todo, y a la gran conclusión que llegamos con Martica es: todos tenemos los mismos problemas al final del día. Problemas al contratar equipo, problemas al levantar inversión, o dificultades de levantar inversión, problemas en vender, en cómo estructurar mejor tu equipo comercial, en retener y mantener tu cultura. Los problemas son iguales. Se vuelven más graves o más grandes a medida que transcurre el tiempo, pero son muy similares. Y otro tema interesante que vimos en YC es, YC tiene un formato muy chévere que son unas cenas todos los jueves y llevan a un experto. Y ese experto usualmente es un emprendedor, entonces es el Rappi de Estados Unidos, el creador de Gmail. Entonces eso lo que le permite a uno con el tiempo es cambiar el chip de muchas cosas y empezar a entrar en ese mismo mood de velocidad, de crecimiento. Si antes pensamos en crecer Urbits a varias ciudades en Colombia, es como lo llevo ya a Latinoamérica, y no en 6 meses, un año, sino en los próximos 2 meses. Y ese también, yo creo que el cambio es un cambio de mindset principalmente. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Excelente, Julián, y qué buena experiencia. Y ahí me das espacio porque ya estamos sobre las 12:30, que es la hora, digamos, de promesa para los que atienden este webinar. Una pregunta de cierre. ¿Para dónde va Ubits? ¿Cuál es el futuro de Ubits? ¿Cómo está lo que está pasando ahorita en COVID y en proceso de inversión? Porque sé que Ubits está en ese proceso también, como las grandes startups del mundo que vienen de batch o de etapas, más bien de rondas de inversión. Los batch son de las aceleradoras, más de rondas de inversión. Y hacia el futuro, ¿cómo veremos a Ubits en los próximos meses? No diría años, porque es que nuestro amigo en común, Kaushal Chete, ayer introducía un tema en un evento de inteligencia artificial muy interesante, y es el Nowcast y el Nearcast, que están reemplazando al Forecast, a esa proyección de largo plazo, y de cómo tratar de estructurar y adivinar el futuro a qué voy a hacer hoy y qué va a pasar los próximos 3, 4, 5 semanas, y es lo que puedo proyectar, porque la incertidumbre es tan grande que desgastarse en qué va a pasar en diciembre cuando no sé qué va a pasar en julio, pues hombre, como que nos hace repensar todo eso. ¿Cuál es el futuro de Ubits? ¿Para dónde la quieren echar con Marta? ¿Cuáles son esos derroteros de hoy para el futuro? Bien, interesante. Bueno, lo primero es a nivel de contenidos. Estamos empezando a trabajar en cuáles van a ser esas carreras del futuro, cuáles van a ser los nuevos roles, los nuevos cargos, y qué tipo de entrenamiento se necesita para eso.
Entonces, a nivel de cursos del catálogo que tenemos, seguir incrementándolo. En Ubits lanzamos entre 20 y 30 cursos nuevos al mes. En el corto plazo este número va a subir, van a llegar a estar entre 40 y 60 cursos nuevos al mes. Y van a estar muy enfocados en cuál es el futuro de las carreras de las personas y de los trabajos en Latinoamérica. Y de esta forma, cómo vamos, pues, cómo vamos ayudando a las empresas, a nuestros clientes, a que se adapten también a una velocidad mucho mayor. Esa es la primera área. La segunda área es nosotros hoy en día atendemos únicamente compañías medianas y grandes. Entonces, nos enfocamos en empresas que tienen usualmente más de 300 empleados. Tenemos varias que tienen más de 5,000, más de 10,000 empleados. Pero nunca habíamos atendido, nunca habíamos pensado en las pymes, en las compañías, sobre todo pequeñas. Y próximamente lo que vamos a lanzar es un self-service donde cualquier compañía de 5, 10, 20, 40, 60 empleados automáticamente puede comprar sus licencias en Ubits y administrar sus usuarios y hacer todo el proceso, digamos, de transacción y todo el back office de forma digital sin intervención de un humano. Y eso lo que nos va a permitir es crecer rápidamente en ese rubro. En las compañías nosotros hemos hecho un estimado y esta categoría es casi el 60% de la economía en Latinoamérica, las pymes y las compañías pequeñas. Entonces ahí estamos trabajando también. Y por último, en expandirnos en nuevos mercados. Digamos que ya tenemos unos mercados que hemos analizado donde queremos ser un jugador también muy relevante, que son principalmente España y Chile. Y esa va a ser nuestra próxima apuesta en apertura en nuevos mercados. Muy bien, muy bien. ¿Y ese proceso de inversión cómo va? Valoración, lo que puedas compartirnos. Bueno, bien, digamos que lo que hemos hecho hasta el momento, nosotros hemos levantado una ronda hace un par de años. Ahorita lo que hicimos rápidamente para actuar en época de COVID es extender un poco esta ronda con los inversionistas actuales y con nuevos que estaban interesados. Y estamos trabajando fuertemente ya en nuestra siguiente ronda, que sería una serie A. Vamos bastante avanzados. Ahorita lo que uno puede decir es muy difícil porque lo mismo, la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana. O sea, hoy tenemos como ciertas certezas, pero muy posiblemente en 8 días cambie, muy posiblemente en un mes se abren los vuelos y uno va a poder viajar y poder sentarse con los inversionistas y tener otro tipo de conversaciones. Entonces, estamos también expectantes, trabajando en ese sentido. Aún así, los montos y cuánto podría ser esta ronda no los tenemos todavía claros porque va a depender de ciertas circunstancias. Sí sabemos qué vamos a hacer con esas inversiones, lo que te mencionaba ahorita, expandirnos en otros mercados, lanzaremos nuevos productos también para resolver más necesidades al interior de las empresas, pero sí es tu Zoom como para poder dar como ciertos números y ciertos tiempos de qué va a pasar. Buenísimo, 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 Julián, porque pues hemos recorrido todo un proceso, todo un camino, toda una experiencia en lo que es el campo de la educación, de lo que va a pasar con los colegios, de lo que puede llegar a pasar con las universidades y sobre todo con el entrenamiento en las empresas, ahora de todo tamaño por este nuevo producto que estás lanzando, que me parece una maravilla porque apuntar a la base de la pirámide, en este caso empresarial, me parece que es algo que todos los emprendedores debemos hacer. Debemos ver cómo llegar a esa base de la pirámide, además con un beneficio que viene con una ganancia enorme, y es ese Big Data que yo puedo recoger al llegar más abajo en el tamaño de las empresas y poder beneficiar a muchos que de pronto en el largo plazo, en el modelo anterior, pues no podían beneficiarse de nuestros servicios. Y yo creo que eso es algo que cada día va a ser mejor premiado por el mercado, en términos de que tú les puedas dar a esos pequeños más posibilidades de tener lo que los grandes acceden a través de pagos. Y ese es un modelo que realmente es exponencial,
que es de pensamiento exponencial, como uno se permea en las aceleradoras y se debe permear en las aceleradoras, pues hoy en día toda aceleradora del mundo debe tener total claridad de cómo llegar a la exponencialidad haciendo uso de tecnologías exponenciales y haciendo uso de pensamiento exponencial, que es donde está la estrategia y donde está el valor agregado. Unas últimas palabras, Julián, entendiendo que ya estamos sobre el tiempo, hemos quitado 10 minuticos ahí del tiempo a nuestros espectadores, pero qué bueno tenerte aquí. Hagamos el cierre. Bueno, René, primero pues muchas gracias por la invitación y para tocar este tema, sobre todo el futuro de la educación y para cerrar, simplemente quiero resumir como las cosas que hemos hablado, uno, y como arrancamos, esta categoría pues, en la industria de la educación es el modelo tradicional de aprendizaje. Entonces vamos a ver muchos cambios, muchas innovaciones grandes aquí. Segundo, el gran ganador es la educación digital, que se va a volver mucho más masiva, va a reducir costos, va a reducir tiempos, va a poder llegar a muchas más personas y se va a democratizar aún más de lo que yo venía haciendo y va a crecer a un ritmo muy grande. Y por último, como consejo y como actuar para la gente que hoy en día está preocupada, no sé si voy a perder mi trabajo, ya lo perdí, ahora qué hago, o las empresas que no saben hoy en día cómo entrenar a su gente y a sus equipos. Aquí el tema es hay que ser rápidos, hay que no quedarse quietos ni estáticos, ni esperar a ver qué pasa, súper preocupados en la casa, sino todo lo contrario, hay que actuar, hay que aprender, hay que reentrenarse, esto ya conozco como reskilling rápidamente, para salir con mayor fortaleza una vez pase la crisis. Sí, pienso que la mejor recomendación es no quedarse quieto ahorita. No quedarse quieto y sumarle talento y ahí está Ubits para ayudarnos. Julián, como siempre, muchísimas gracias, Así es. hermano. De verdad, qué chévere haber tenido este espacio de tiempo para compartir contigo. Esta entrevista la vamos a editar y a subir a nuestro canal de YouTube. Te haré llegar obviamente el link, pero alguien que preguntaba en algún momento si lo íbamos a grabar, sí, la respuesta es sí, lo vamos a grabar. Va a quedar grabada y va a estar disponible con otras entrevistas que hemos venido haciendo a expertos en inversión de capital de riesgo, expertos en inversión ángel. La próxima semana tendremos a alguien experto en fintech y en inversión en fintechs para los que quieran asistir, y vamos a seguir teniendo esta generosidad que como Julián, generosidad de seres humanos que como Julián nos permiten compartir. Lo que nos encanta y nos conocemos bien ese ADN emprendedor, Julián, nos encanta dar, y lo que la naturaleza nos devuelve se va dando y eso va fluyendo. Nos encanta poder compartir esto con emprendedores, con empresarios, con inversionistas y con todos ellos. No sé si hay algo de cierre, Margarita. No.